tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de biología de décimo, ciencia. Espero que estén todos bien. En el día de hoy vamos a trabajar o vamos a explicar el tema acerca de los organismos vivos, cuáles son esas características, esas funciones que tienen los seres vivos, e igual también cómo se organizan esos seres vivos. Pero acuérdense que hay una diferencia muy amplia acerca de lo que es un elemento vivo y un elemento no vivo. Y esas diferencias son los que nos caracterizan a nosotros como seres vivos, y podemos hacer diferentes funciones y tenemos diferentes características. Entonces, en el día de hoy vamos a explicar el tema en base a lo que nos da o nos explica acerca de los seres vivos. La diferenciación que existe entre elemento vivo y no vivo. Bien, entonces el tema de hoy son las características de los seres vivos. ¿Cuáles serán esas características que determinan que un elemento esté vivo? Porque no podemos llamar seres no vivos. Yo siempre trato de identificar y decir elementos no vivos sobre elementos vivos. Bien, ¿cuándo sabemos que es un ser vivo? ¿Cuáles crees que son las características de los seres vivos? Dos interrogantes muy amplias que nos puede dar a pie de lo que nos caracteriza de un ser vivo. ¿Cuándo nosotros sabemos que es un ser vivo? A ver, vamos a abrir el paréntesis a ustedes acerca de estas dos preguntas. ¿Cuándo sabemos que es un ser vivo? ¿Y cuáles creen que son las características de los seres vivos? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Cuándo sabemos? Tardes, profe. Ok, buenas Sabemos que tardes. Sí. son seres vivos porque se mueven, ya sea que se arrastren, salten. Por eso Ok. sabemos que son seres vivos. ¿Alguien más? ¿Cuándo decimos que es un ser vivo? ¿O cuándo sabemos que algo es un ser vivo? Un elemento vivo. ¿Quién más? Víctor. Profe, cuando nace, crece y se reproducen. Ok. Verónica. Yajaira. Ana Belén. Características. Porque lo poseen la característica. ¿Qué características? ¿Qué características posee los seres vivos? Dime una. Ok, La vamos a ver. reproducción. La reproducción. La reproducción dice. Bien. Vamos a ver qué significa un ser vivo. Un ser vivo, un elemento vivo, es porque reúne ciertas características que lo hace particular con diferentes funciones que ya están bien definidas. Las características están bien definidas, tiene una organización celular, tiene unas funciones bien definidas. Y eso es lo que hace particular, lo que hace la diferencia en que sea un elemento vivo al no vivo. Pero esas funciones y esas características vamos a verlo una por una. Para que un ser vivo, para que un elemento esté vivo, lo primero que debe tener es una célula. ¿Ya? El nivel celular de los elementos vivos es lo que nos caracteriza a nosotros, los seres vivos,
separarnos de algo que no esté vivo. Un pedazo de una silla no tiene células, una roca no tiene células, una piedra no tiene células. Entonces, desde ahí, partiendo de eso, ya sabemos de que no es un elemento vivo. Entonces, ¿cuáles son esas características que tienen los seres vivos? Vamos a ver. La primera característica o función, lo que vaya a realizar el ser vivo, tiene que tener una organización en complejidad. Y le acabo de decir, la organización tiene que ser celular. La unidad estructural, anatómico, fisiológico de todo ser vivo es la célula. La célula en sí es la organización de todo organismo vivo, es la celulación específica. Tiene características, forma, tamaños y definidas. De tal forma que una sola célula puede ser un organismo vivo, representado por los llamados organismos unicelulares. En este caso podemos nosotros identificar las bacterias, algas y protozoarios. Y los organismos multicelulares o pluricelulares, constituidos por muchas células, y en esto entonces podemos encontrar los organismos eucariotas. ¿Como cuáles? Como las plantas, los hongos, los animales y algunos algas. Sí. Entonces, cuando los organismos tienen una sola célula, se le llama organismo unicelular. Si el organismo tiene más de dos células, es un organismo multicelular o pluricelular. La función de complejidad, eso depende del organismo cuál complejo esté. Entonces, una bacteria la compone una célula, una sola célula, y es un ser vivo, ¿ya? Porque tiene lo básico que es la célula. ¿Por qué los virus no se les considera seres vivos? Porque ellos no tienen célula. Ellos necesitan una célula para poder sobrevivir en el ambiente. Mientras no encuentre una célula donde invadir o que invadir, entonces ese virus tiende a morirse. Entonces, en el nivel de organización celular podemos encontrar los organismos que son procariotas y los organismos que son eucariotas. Los procariotas entran en lo que se llama las bacterias y los eucariotas los demás elementos, los demás seres vivos. ¿Y cuál es la diferenciación celular que hay aquí? Porque los procariotas no tienen un núcleo definido y no se les puede observar ciertos organelos, mientras que los organismos eucariotas te puede ver que ahí tiene un núcleo definido y todos los organelos están dentro del citoplasma. Esa es la diferencia entre una célula eucariota y procariota. Entonces, podríamos nosotros deducir que las bacterias son los organismos más primitivos que han existido en el planeta Tierra. O sea que podemos nosotros deducir también que nosotros provenimos de una sola célula, organismo de una sola célula, cuando los seres vivos originaron en el planeta. Otra de las características que debe tener un ser vivo es la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Es el mantenimiento, control de la constancia del medio interno en términos de temperatura. O sea que nosotros tenemos que regular nuestra temperatura, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nuestra temperatura bajara a menos 0 grados centígrados? Nos congelamos y morimos. La sangre se congela y usted se muere. ¿Qué pasaría si la temperatura sube mayor a 38 grados? Usted va a sufrir entonces la temperatura, una fiebre alta y también tienden a morir. Así que el cuerpo debe tener una regulación dentro del organismo para poder regular la temperatura, ni muy baja ni muy alta, porque puede haber un descontrol y va a presentar unos choques anafilácticos. Dentro de la homeostasis, usted puede encontrar que se regula no solamente la temperatura, también puede regular el pH. Acuérdense que los organismos, todos los líquidos y el líquido tiene un pH que va de 0 a 14. Entre el pH se acerca más a 0, significa de que el pH es muy ácido. Mientras que si el pH se acerca más a 14, significa que es un pH alcalino. Entonces hay que regular todas esas características
para poder que nuestro organismo pueda vivir. Entonces, en el ejemplo podemos ver que nosotros debemos tener una temperatura normal de 37 grados centígrados, ni más ni menos. Y también podemos nosotros, nuestro cuerpo tiene un porcentaje de 70% de agua. O sea que también regulamos la parte osmótica. Eso se llama osmorregulación dentro del organismo. Entonces la homeostasis es regular, tener un balance de la temperatura, del pH y también de la osmorregulación, para poder que ella pueda hacer todas las funciones vitales que necesita nuestro organismo. Entonces, por eso que los seres vivos necesitan regular su temperatura para poder ellos sobrevivir en el ambiente. De ahí, de la otra característica muy indispensable es el metabolismo. Es otra característica. ¿Y qué es el metabolismo? Es el conjunto de reacciones y procesos físico-químicos que ocurren en el interior de la célula. O sea que este proceso del metabolismo ocurre dentro de la célula. Y es allí donde hay ganancia de energía o pérdida de energía. Es aquí donde ocurren todas esas reacciones del interior de la célula. Usted o nosotros, los seres humanos, necesitamos energía. Nosotros necesitamos energía. Nosotros estamos compuestos de mucha energía. Si no tuviéramos energía, entonces nosotros no pudiéramos vivir tampoco. ¿Cómo usted va a poder moverse sin tener energía? ¿Verdad? Es igual como decir, ¿cómo vas a poder mover un carro si no tiene gasolina? Porque no tiene el compuesto necesario para poder que él se mueva. Si no tiene gasolina, el carro no se va a mover. Porque el motor principal necesita de esa energía que es, en este caso, la energía que proviene de los fósiles, necesita moverse y entonces entrar en función y así el carro poder andar. Asimismo es nuestro cuerpo. La célula es el motor. Es aquí donde ocurren todos los procesos físico-químicos. Entonces, ¿qué proceso físico-químico ocurre aquí? El metabolismo, la respiración celular, son procesos que ocurren dentro de la célula. Entonces, dentro del metabolismo tenemos se compone de dos reacciones. Tenemos las reacciones catabólicas y las reacciones anabólicas. Se llama catabolismo y anabolismo. Cuando hablamos de catabolismo, estamos hablando de reducir, de descomponer o desdoblar. Y dice que es cuando se desdoblan las sustancias complejas de un nutriente con ayuda de enzimas en materiales simples, liberando energía. Entonces aquí significa de que los compuestos más complejos, las moléculas más complejas, se van a degradar en moléculas sencillas, liberando energía. ¿Y como cuáles moléculas sencillas? El oxígeno, el dióxido de carbono, agua, que son moléculas más sencillas. O sea que si yo tengo un compuesto que entra a la célula, por decir, vamos a hablar cualquier compuesto, un carbohidrato, entra a la célula, entonces ese carbohidrato tiene que descomponerse para que la célula vaya desdoblando esa sustancia más compleja, igual para que también él pueda liberar energía y también va a liberar sustancias más pequeñas, como dióxido de carbono, oxígeno y agua. Cuando hablamos de las reacciones anabólicas o anabolismo, eso significa de que se van a formar sustancias más complejas a partir de moléculas sencillas. O sea, se van a formar compuestos más complejos a partir de moléculas sencillas. O sea que el anabolismo es lo contrario del catabolismo, porque el catabolismo va a degradar sustancias complejas. El anabolismo va a formar sustancias complejas y a partir de sustancias sencillas. ¿Dónde usted ve esto? En la síntesis de proteínas. Cuando se van a formar las proteínas, entonces ocurre una síntesis de proteínas y es aquí donde se van a formar esas proteínas a partir de compuestos más sencillos como el agua,
hidrógeno, carbono. Entonces, a partir de esos compuestos sencillos, se va a formar una síntesis de proteína. Un ejemplo que usted puede ver que ocurre en los seres vivos es en el proceso de la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis es un ejemplo de anabolismo. ¿Por qué? Porque la planta va a utilizar dióxido de carbono, va a utilizar la luz solar y va a utilizar el agua. ¿Para qué? Para formar un compuesto más complejo que se llama glucosa. Y este compuesto más de glucosa va acompañado del oxígeno. Por eso que en el metabolismo, perdón, en la fotosíntesis, es un proceso anabólico en donde hay una síntesis o hay una reacción en donde se forman moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Entonces, son dos procesos que ocurren dentro de las características del metabolismo. Por ahí dijeron la reproducción. Sí, para que los seres vivos puedan preservar su especie, tienen que reproducirse. El ser vivo que no realiza esta característica, entonces está determinado a desaparecer del planeta Tierra. Porque la reproducción es cuando se reproducen o multiplican nuevos individuos semejantes a sus progenitores y se perpetúa la especie. Por eso que se va a perpetuar las especies, ¿no? Si no ocurre esta característica o no realizan esta característica los seres vivos, la especie desaparece. Entonces, en la reproducción, los seres vivos, entonces, permite que esta especie pueda perpetuarse y no pueda desaparecer. No puede desaparecer. Entonces, hay dos tipos de reproducción universal. La reproducción asexual y la reproducción sexual. Y en la reproducción asexual, basta que un solo progenitor, basta con uno nada más para que obtener un descendiente. Pero en la reproducción sexual se necesitan dos progenitores para generar un nuevo descendiente, ¿ya? En ejemplo de reproducción asexual podemos ver la estrella de mar. Usted corta un pedazo de estrella y ahí se va a formar otro nuevo individuo. Solamente necesita usted un pedazo de esa estrella de mar para que se forme otro. Igual pasa con las hidras de agua dulce. Usted le quita un pedacito de esa hidra, al final se va a formar otro individuo semejante al progenitor. Claro, usted puede ver diferentes tipos de reproducción asexual. Por ejemplo, en la estrella de mar, el tipo de reproducción asexual se llama fragmentación. Porque usted fragmenta un pedazo, y ese pedacito se va a convertir en un nuevo individuo. Ahí también está la esporulación, la gemación que ocurre en la hidra, en donde un pedacito también se forman otro individuo. Y en todos los seres vivos usted va a encontrar este tipo de reproducción asexual, ¿verdad? Por ejemplo, las bacterias, ellas no hacen reproducción sexual, ¿verdad? También podemos verlo en los protozoarios. Usted no va a ver reproducción sexual allí, asexual. Entonces, en los animales, en el reino animal, usted puede ver todas estas especies que se reproducen asexualmente, como la estrella de mar, la lombriz de tierra también. Puede ser que si usted tiene una lombriz de tierra y usted la divide en dos, ahí salen dos seres vivos, también en otro tipo, y también ellas, entonces hay seres vivos que tienen los dos tipos de reproducción, asexual y sexual, dependiendo en el ambiente en donde él se encuentra. Todo esto se puede variar. En las plantas, usted puede encontrar que las plantas se reproducen sexual y también asexualmente. Ya, cuando hay una reproducción asexual en las plantas, te van a ver que usted puede poner a través de ramas, a través de estacas, a través de hojas. Entonces, ahí no hay intervención ni de progenitores masculinos ni femeninos. Ahí hay un solo progenitor, se forma uno nuevo. Sin embargo, la reproducción sexual, que se ve más en el reino vegetal y animal,
Entonces, usted puede ver ahí que se necesitan dos progenitores, un macho y una hembra, para tener el nuevo individuo. Igual en el ser humano, la reproducción en el ser humano es sexual, para poder dar pie a la continuidad de una especie. La siguiente característica se llama crecimiento y desarrollo. Es el incremento, longitud y peso a través del tiempo. Para ello, los seres vivos requieren de nutrientes, alimento al aumentar el volumen de materia viva y el organismo logra su crecimiento y desarrollo. Este en el caso que por ahí dijeron que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso entra dentro de la característica de crecimiento y desarrollo. Cuando los organismos nacen, ¿verdad? Van a crecer, tienen que alimentarse, van a incrementar su longitud, van a incrementar su peso en el tiempo y después al final se van a reproducir, es cierto, y al final mueren. O sea, eso es el ciclo de la vida de los seres vivos. Pero los seres vivos, por lo menos como nosotros, los animales, su función en el ambiente, en la naturaleza, es reproducirse. ¿Para qué? Para que si esa especie no se, para que esa especie se perpetúe y no pueda, y que no vaya a existir en el futuro. Entonces, por eso es que se necesita la reproducción, porque hay que darle continuidad a la vida. Y de repente hoy en día hay especies de animales que han desaparecido, porque ha sido por la mano del hombre que ha impactado en esas especies. Entonces, estas características que hemos visto hasta ahora, los seres vivos lo tienen que hacer, todas, porque si no las haces, si le falta alguna, entonces no se va a desarrollar el ser vivo. La otra característica de los seres vivos es la irritabilidad, es la capacidad de poder responder a estímulos del medio ambiente, de tensión y respuesta a los estímulos, tanto internos como externos. Por ejemplo, la luz, la temperatura, la salinidad. Cuando usted va a la playa, ¿usted qué va a tener de una vez? Que usted se va a dar cuenta que va a estar en un ambiente salino, va a estar en un ambiente de mucha luz solar, la temperatura un poco alta. Entonces, ahí entonces usted de una vez está detectando esos estímulos porque está en un ambiente diferente al que usted está acostumbrado a estar. Si usted se va a unos países más fríos, por ejemplo, para la costa norte, para el norte, para acá, para el sur, al extremo de los polos, usted va a encontrar de que el clima ahí va a ser totalmente frío. Entonces usted va a detectar esos estímulos de frío. Y si asimismo usted va para la parte de África, para el desierto de Sahara, entonces usted va a encontrar las temperaturas van a cambiar, temperaturas altas, muy calientes. Entonces, esa es una característica que se llama irritabilidad, que los seres vivos tienden a responder a los estímulos del medio ambiente. La otra característica de los seres vivos es la adaptación. ¿Y qué es la adaptación? Es el proceso por el que una especie se acomoda o se adapta al medio donde vive, lenta o rápidamente, para lograr sobrevivir ante los cambios ocurridos. Si una especie no se adapta al medio en donde va a estar, simplemente esa especie no sobrevive. Así mismo somos los seres humanos. Los seres humanos, a pasar del tiempo, a pasar del tanto tiempo, décadas, tenemos que adaptar a los cambios que están ocurriendo en el mundo. Si no nos adaptamos a ese cambio, entonces vamos a estar obsoletos y podemos desaparecer. Entonces, esas adaptaciones ocurren en los seres vivos. Si esa especie no se adapta a esas condiciones a las que está expuesta, entonces, simple y sencillo, desaparece del medio. Usted se puede adaptar poco a poco, claro, como usted no está acostumbrado a vivir en esos ambientes, usted se adapta. Por ejemplo, usted está ahorita mismo en este país que es un clima tropical. Usted se quiere mudar o se quiere ir pues para otro país de clima frío, se va para Canadá,
claro que los primeros días le va a ser difícil a usted de acomodarse o adaptarse al medio en el que va a vivir. ¿Qué va a pasar? Que lentamente usted va a ir adaptándose. Ya dentro de eso tiene que pasar un tiempo. Ya dentro de un año ya usted se adapta en el medio en que usted se encuentra. Y eso va a pasar, ¿no? Eso también pasa en los otros seres vivos inferiores. Por eso que si un ser vivo emigra de una zona a otra zona diferente, él tiene que adaptarse al medio. Entonces, dentro de los seres vivos están los niveles de organización de los seres vivos. Y lo llamamos nosotros nivel de organización de la materia. Los seres vivos y los elementos no vivos empiezan con el nivel de organización químico. En el nivel de organización químico se forman los elementos vivos y no vivos, tienen átomos. O sea que en este nivel entran todos, la organización de la materia. Por eso le llaman nivel de organización de la materia. Porque cuando hablo de materia, habla de todo, habla de lo que existe o que ocupa un lugar en un espacio. Ahí estamos llamando elementos vivos y no vivos. Pero lo que a mí me interesa el día de hoy es explicar del nivel biológico para adelante, porque es el nivel de los seres vivos. Para abajo sabemos que es el nivel químico y ese nivel lo tienen todos los elementos vivos y no vivos. Entonces, en el nivel biológico, ustedes van a ver las células, ¿verdad? Que es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Las células, varias células forman tejidos, varios tejidos forman órganos, varios órganos forman sistemas y varios sistemas forman el organismo. Cuando yo llego a este nivel de organismo, ya empiezo con el nivel ecológico, que entonces varios organismos forman una población, varias poblaciones forman una comunidad, varias comunidades forman ecosistemas y por último todos los ecosistemas forman la biosfera. Entonces este es un nivel ecológico de los seres vivos. Dentro de los elementos vivos, los seres vivos tenemos el nivel químico, nivel biológico y el nivel ecológico. Mientras que los elementos que no tienen vida solamente llegan hasta aquí, hasta el nivel de químico, no pasan de allí porque ellos no son considerados seres vivos. Entonces, por eso es que tengo que explicarle esa diferencia. Entonces, aquí tenemos la imagen, ¿no? De lo que le estaba explicando hace un rato, cómo son los niveles de organización biológica. Ejemplo, ahí están los átomos. Varios átomos forman moléculas. Varias moléculas van formando el núcleo de la célula. Ya aquí está formándose la célula, ¿verdad? Una célula, varias células forman los tejidos. Varios tejidos forman los órganos. Varios órganos forman los sistemas. Varios sistemas forman el organismo. Cuando entra aquí ya empieza lo que es el nivel ecológico, en donde varios organismos forman una población. Varias poblaciones forman una comunidad. Varias comunidades entonces forman un ecosistema y de ahí entonces la biosfera, ecosfera o biomas. Si ustedes ven aquí, bueno, ven el organismo que vamos a darle un ejemplo, lobo, ¿verdad? La familia de lobos entonces forman una población. Todos los lobos es una población. Ahora, varias poblaciones forman una comunidad. Ahí podemos ver la población de lobo, la población de conejos, la población de árboles que están dentro de allí. Entonces van formando una comunidad. Cuando varias comunidades se unen, como las que están aquí, forman lo que se llama el ecosistema, que están todos los seres vivos y los elementos inertes, ¿ya? Porque nosotros dependemos de elementos inertes. Acuérdense que el agua no tiene vida y nosotros dependemos del agua para poder sobrevivir. El oxígeno que nosotros respiramos, que la célula necesita, también son elementos inertes y lo necesitamos para poder sobrevivir. Entonces son cosas fundamentales que los organismos vivos dependen de los elementos no vivos, en este caso el aire, el oxígeno, el agua, la temperatura, que son elementos no vivos y que nosotros necesitamos de ellos para poder sobrevivir. Entonces esto es como si hubiese sido una espiral, ¿no? Empieza de lo menos, de lo más elemental
a lo más complicado, ¿no? De lo elemental a lo complicado, ya cuando se forma el nuevo ecosistema. Ya imagínense lo elemental, lo que es el átomo. También quiero diferenciar aquí que el átomo lo tiene todos los elementos vivos y no vivos. Ya aquí se separa, cuando entran células, ya aquí no llegan los elementos vivos, porque los elementos, no vivos, no tienen células. Entonces aquí se separa. Entonces, esta organización biológica de los seres vivos obedecen a varias leyes de la física y la química. Y los organismos están constituidos por los mismos componentes químicos, átomos y moléculas, que las cosas inanimadas. Les quería decir ahí que nosotros estamos compuestos por átomos, ¿verdad? Y también estamos compuestos por moléculas y otros componentes más complejos, componentes químicos. Entonces, los elementos que no tienen vida también tienen átomos y también tienen moléculas y compuestos. Entonces, ya cuando empieza a establecerse la diferencia, cuando empieza a llamarse célula, ya aquí ya se separa de las cosas inanimadas, de los elementos que no tienen vida, a los elementos que tienen vida. ¿Ya? La complejidad de los organismos es tal que para entenderlo necesitamos dividirlos en partes más sencillas, biológicamente y funcionalmente distinguibles. Cada una de estas partes la denominamos nivel de organización biológica. Por eso le estaba explicando que los niveles de organización biológica es para tratar de denominar cada una de esas partes a un nivel, ¿no? Entonces, hay organismos, como yo le expliqué hace un rato, que nada más tienen una sola célula, ¿verdad? O sea que ellos nada más llegaron hasta aquí, no pasaron más adelante, ¿verdad? Entonces, los organismos que tienen una sola célula, yo le dije que eran, ¿qué? Las bacterias, algunas algas y algunos protozoarios. Ellos son organismos vivos, elementos vivos, seres vivos, y nada más tienen una sola célula. Eso me indica a mí que los organismos más superiores, como nosotros, venimos de un ancestro común que es una célula. Porque nuestro cuerpo está constituido por millones de células. Millones y millones de células. Y ellas cada vez se replican más y más a través del proceso. ¿Cuáles son esos procesos celulares? La mitosis y la meiosis. Entonces, todos estos procesos ocurren solamente en los sistemas biológicos. El sistema no biológico, podemos decir los átomos y moléculas, que es el nivel químico de la materia. Partiendo de la célula hasta donde se forma, donde están los biomas, entonces todo este es un nivel de los elementos vivos, un nivel biológico y un nivel ecológico, en donde cada grado se va a dividir en otro. Por eso que le decía que hay que tener presente, dependiendo cómo está el organismo, aquí el organismo dentro del ambiente, así mismo se va conformando los siguientes niveles. Yo puedo decir, bueno, en un ecosistema ya es abarcador porque están los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Cuando ya hablamos de comunidad, entonces ahí sí ya solamente estamos hablando de poblaciones de qué, poblaciones de animales de tal forma, tan específica, poblaciones de ballenas, poblaciones de tal. Ya es una comunidad. Entonces, y al final el bioma, que es todo lo que encierra el planeta Tierra. Entonces, así es como se organizan biológicamente, cómo se ha organizado biológicamente los seres vivos. Y por eso les decía que todos los seres vivos tienen una unidad fundamental, y que esta unidad fundamental es la célula, y es la unidad estructural, funcional de todo ser vivo. Si no tienes célula, no eres un ser vivo, no es considerado un ser vivo. Bien, preguntas. ¿Preguntas antes de explicar el taller? ¿Preguntas? Bien.
Vamos a aplicar el taller número 3. Ustedes van a escoger un ser vivo cualquiera. Se lo voy a poner a ustedes a escoger cualquiera. Aplíquele las características a ese ser vivo hasta qué nivel llegó, ¿no? Debe explicar cada característica que él realiza. ¿Ya? O sea, usted agarra a ese ser vivo, le va a aplicar las características que lo considera un ser vivo. Cuál es el nivel celular, o el nivel de complejidad que él tiene, cuál es el metabolismo que realiza, aplicar la adaptación, si hay irritabilidad, homeostasis. El carro que agarrar uno que no lo agarren ustedes. Bueno, yo agarro un ser vivo. Vamos a explicar el gato, pues el gato que tengo en la casa. Bien, ese gato, él tiene células, él tiene tejido, él tiene órganos y él tiene sistema. Ok, ya ahí veo el nivel de complejidad que él tiene. Ah, bueno, me voy a la homeostasis. El gato tiene que tener una temperatura alrededor de 3, es organismo de sangre caliente, debe tener una temperatura normalmente 36, 37 grados centígrados. ¿A dónde se adaptan los gatos? Los gatos por lo general se adaptan a las viviendas en casa, que son organismos, son seres vivos que están en las casas como mascotas, ¿no? Entonces se adaptan a ese medio. Bien, usted agarra un gato, le aplica la lumbre de la luz, usted va a ver que él es propenso a la luz, porque los ojos empiezan a achicarse o agrandarse, él es propenso a la luz, al calor, a todo, al frío también, igual que nosotros, porque son animales de sangre caliente. Y así el metabolismo de él, bueno, ellos necesitan energía también. Entonces realizan el proceso del catabolismo y el proceso de anabolismo. Ya cuando yo voy a agarrar, por ejemplo, un ser vivo, por decir, voy a agarrar un hongo, entonces ahí tengo que ver cómo está compuesto ese hongo. Igual, si van a hacer un análisis de 5 renglones en donde plasmen si los virus son seres vivos o no, debe explicar. Creo que este análisis ya yo lo he hecho, así que les va a ser más fácil para ustedes analizar porque ya les dije qué son los seres, qué son los virus. Y de ahí entonces usted va a explicar por qué no se le consideran seres vivos. Bien. Bueno, en ese taller lo voy a estar subiendo el lunes. El día entre martes y miércoles voy a estar subiendo el parcial y acuérdense que los parciales son restringidos a un tiempo específico. Así que les recuerdo que por favor, martes y miércoles estén ustedes revisando la plataforma para ver si ya el parcial está subido para que ustedes lo hagan. Bueno, como no hay más preguntas, no hay alguna inquietud, entonces nos vemos el próximo sábado. Pasen feliz fin de semana. Cuídense bien.